Buenas tardes o buenos días o buenas noches, profesora Rosemary. Mi nombre es María Flores Calderón, soy del curso quinto C. Yo le voy a hablar un poquito sobre la biografía de Augusto Céspedes. Nació el 6 de febrero de 1904 en Cochabamba. También falleció en mayo en 1997 en La Paz. Sus libros fueron Sangre de mestizo, el más conocido, y también Relatos de frente y de perfil y muchos más. Augusto Céspedes también se dedicó al periodismo, pero siempre estaba más, se podría decir, atento hacia la literatura. También bueno, hoy le voy a contar un poquito sobre Sangre de Mestizos, que ha sido el libro que ha sido más conocido de Augusto Céspedes. Este libro contiene 9 relatos, contiene 207 páginas. Este libro fue, se podría decir, copia. Este libro fue lanzado en el editorial Capibara. Augusto Céspedes murió con 90 años. Y bueno, yo te voy a hablar sobre el libro, profe. Se trata de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En este libro, bueno, en mi opinión personal, este libro es muy trágico, se podría decir. Buenas tardes, profesora Rosemary. Yo les contaré un poco sobre la obra, lo que yo entendí. Los 9 cuentos que contiene la obra Sangre de Mestizos trata más que todo la guerra del Chaco, donde inicia con el primer cuento, que es El Pozo, Terciana Muda, La Coronela, 6 muertos en campaña, El Milagro, Humo del petróleo, Las ratas, La Paraguaya y Opiniones de dos descabezados. Eh, bueno, em, esta obra, como dije, trata más sobre la guerra del Chaco que tuvo Bolivia y Paraguay. Es una historia narrativa, narrada de forma muy detallada y trágica al mismo tiempo. Sin embargo, muestra también en cada una de esas historias la vida de los personajes principales. El caso particular es el personaje de un mestizo, que en cada una de ellas la ignorancia que reinaba entre los combatientes bolivianos con respecto al territorio boliviano. Ellos mismos, bueno, técnicamente, como dice en una de las historias, en uno de los cuentos dice que ellos mismos, o sea, buscaban la manera de sobrevivir por su propia cuenta porque el gobierno no les ayudaba. El pozo técnicamente sí, bueno, esa es una historia técnicamente cruel porque cavan un pozo sin saber, o sea, que no iban a salir vivos o de ese lugar porque cavan se podría decir un pozo para encontrar agua, cosa que no había, o sea, no había agua en ese lugar. Y estos soldados cavan con la esperanza de encontrar agua, pero ese pozo también ha sido el entierro de sus muertos, de los que habían muerto. Yo contaré un poquito sobre el cuento La Coronela. Santiago Sirpa era un hombre un poco feo, por la cual pretendía una mujer, y era un poco violento, ya que esa señorita era bastante simpática y había varios hombres que la pretendían. Em, y y en una de esas él decidió casarse con ella. Bueno, mi opinión sobre la obra es que es muy interesante y a la vez es un poco trágica, porque en esos tiempos para los soldados era algo difícil, tener que estar
luchando por la patria y otros estando ahí tal vez por obligación. Pero en esta obra nos muestra cómo los soldados siguen batallando. Entonces esta obra es muy recomendable para leer. Bueno, gracias. Bueno, concluyo dando mi opinión. Bueno, técnicamente este libro a mí me pareció interesante, tanto nostálgica, porque, bueno, se ve la manera en cómo los soldados trataban de sobrevivir en esta guerra. O sea, era injusta esta guerra y pues técnicamente estos soldados, bueno, murieron gracias. Ya. Bueno, yo me despido con esto de que, bueno, mi opinión es que esta historia es un poco trágica, tanto cruel, porque técnicamente estos soldados lucharon en vano. Bueno, no en vano, porque tuvieron batallas que ganaron, pero el gobierno se tuvo que rendir hacia los otros países y dijeron que habían perdido. Pero bueno, esa sería mi opinión y es un poco interesante, es muy nostálgico, el libro es muy recomendable y bueno, me despido. Muchas gracias por